Muchas gracias, estimado licenciado Juan Carlos. Primeramente, saludar a todos los que forman parte de este curso y pues esperando que sea provechoso para todos, ¿no? Antes quisiera hacer una consulta, estimado Lic Juan Carlos Patón. Eh, ¿Cómo es el Mm, perfil de los participantes? Claro que sí, olvidé entregarle la lista, ¿verdad? Mil disculpas, lo siento. En su mayoría son estudiantes de los colegios, hay maestros también. Bueno, estoy viendo que algunos no lograron sumarse, seguramente en una actividad. Hay personas también mayores que son residentes, algunos son de la población, con actividades locales en la población de Huaki, ¿no? Entonces, ese es el perfil básicamente. Y en un momento le voy a enviar la lista con todos esos datos para su conocimiento, por favor. Muy bien, muchas gracias, estimado Lic Juan Carlos. Mm, am, ok. Bueno, el primer tema que vamos a desarrollar es guías local de turismo y museos comunitarios. El rol y perfil del guía de turismo local. Mm, Ya, entonces, ¿qué será un guía local? ¿Mm? Un buen guía local no solo muestra lugares, sino que comparte historias, tradiciones y esencia misma de una comunidad, conectando al visitante con la cultura y el alma del destino. Entonces, así en palabras simples, podemos decir que un guía, y en este caso un guía local, es como un embajador, es como aquella persona que conecta eh, la realidad de nosotros que somos de comunidades, con aquellos visitantes. No sé si les pasa que cuando llegan de visita a una casa, siempre tenemos ese temor, ¿no? De ingresar, de saber si ingresar o esperar o tocar, ¿no? Porque no es nuestra casa, ¿verdad? Pasa lo mismo con los turistas, ¿no? Ingresan timoratos, así con miedo, no saben por dónde ir, no saben qué es lo que van a encontrar, no hay alguien que les explique. Sobre los aspectos culturales, folclóricos, ¿no? Leyendas, mitos, cuentos, cosas que pasan en las comunidades. No hay alguien que les explique eso. Pero no solamente la explicación es por ser un buen comunario, una buena persona, sino que también retribuye con algo económico, ¿verdad? Y por eso, y en ese sentido, el turismo genera un efecto positivo en lo económico. Entonces, nosotros, conocedores de nuestras rutas, nuestras montañas, nuestras pampas, hichus, nuestros patrimonios, etcétera, que hemos convivido con ello, eh, no, aquí no vamos a, o no les voy a enseñar todo esa vivencia que está con ustedes, que lo han adquirido si son estudiantes de colegio por 18, 17 años o 15 años, o si tienen más años, 30, 40 años de vivencia, ¿verdad? Pero sí darles un pantallazo de lo que es ser guía de turismo, cuáles son esos atributos, esas esencias propias que uno tiene que tener para poder transmitir este conocimiento adquirido en todo este tiempo, ¿no? O sea, presentar de la mejor manera eh, toda nuestra forma de vida, los significados de la siembra, de la guaja, de comer papa con pasa, ¿no? Las murallas fresquitas directamente a la olla, los pitos, o sea, todo lo que es nuestra forma de ser y pues lo vamos a transmitir al turista. Y esa transmisión, y por esa transmisión también vamos a generar economía alternativo, ¿no? A lo que nosotros hacemos. Si sembramos, si enseñamos, si pasteamos, pero aparte de ello, también ganaremos algo más por
la actividad turística, ¿no? Entonces, ese es el guía de turismo local, o por lo menos eso es lo que vamos a pretender en este caso, eh, poner ese camino, ¿no? Ese taqui, ¿cómo podemos nosotros transmitir nuestro conocimiento? Bueno, aquí tengo algunos autores, ¿no? Donde definen o han estudiado de lo que tendría que ser el guía. Define al guía de turismo como un profesional polivalente. Profesional en el sentido de que sabe cómo transmitir conocimientos, ¿no? De cómo se responsabiliza del grupo de turistas a los cuales se compromete de darles una experiencia turística única, auténtica, ¿no? Eh, de lo que se pretende explicar. Eso más adelante lo vamos a ir viendo, pero prácticamente se define en ese sentido. Entonces, como guías, y esto como ya como resumen sin profundizar tanto, como guías tenemos que tener muchas capacidades, ¿no? Generalmente es aquella persona que le gusta transmitir, ¿no? Información, que le gusta enseñar. ¿Cómo estás, hermano turista? Mira, nosotros tenemos esta artesanía, ¿no? Esta artesanía me la ha hecho mi mamá. De generación en generación se ha transmitido los conocimientos de cómo es. Paltapiñao, así se dice, ¿no? En Aymara, cuando se empieza a tejer, todo ese conocimiento, la combinación de los colores. Entonces, alguien que le guste explicar y con detalles, ¿no? Y que le haga sentir emociones al turista, ¿no? Que le haga repensar lo que él como conocimiento tiene de la ciudad, solamente de la ciudad, del movimiento de la ciudad, y ignora todo lo que pasa en la comunidad, ¿no? Tal vez solamente ve puro pampas, altiplánicos, casitas, eh, nada que ver con como lo que se puede ver en la ciudad, ¿no? Pero cuando tú o como cuando el guía lo explica, le da ese sentido de vivir o la forma de vivir en el campo, ¿no? Y le hace repensar. El conocimiento que él tiene, pues posiblemente no sea el que tal vez él busque o espere, sino que también hay otras formas de vivir y vivir feliz, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de la forma de vivir, pero el guía local transmite. ¿M? Aparte, tiene que saber manejar, mantener el ritmo del grupo, saber acercarse a los turistas, porque los turistas pueden tener diferentes caracteres, ¿no? Pueden ser aburridos, pueden ser el que pregunta mucho, puede ser el que lo sabe todo, ¿no? Entonces, son cosas que uno como guía local tiene que saber lidiar, saber administrar ese comportamiento de los turistas y nunca perder el liderazgo. A ver, aquí dice, un turista no solo ve puntos turísticos locales desde el aislamiento físico de un autobús, sino que interpreta las vistas a través de palabras del guía del turismo. Entonces, a ver, si somos turistas, pongámonos en el papel de turista, vamos a ver paisajes altiplánicos, ¿no? Rocas grandes, montañas, montañas, el lago vamos a poder ver, es todo lo que puede alcanzar a ver el turista, ¿no? Sin embargo, ahí entra el papel del guía en donde le da sentido a lo que ve. Si ve montañas, pues el guía local le transmitirá, ¿no? En esas montañas es donde nosotros nos hallamos cuando pasamos por ahí, porque tiene un poder espiritual muy fuerte, ¿no? Que si no se le brinda el respeto necesario, puede que las malas energías te ingresen, ¿no? Entonces, le enseñas a chayar, le enseñas a poner la coquita, ¿no? Entonces, ya le transmitimos el sentido que se tiene o que nosotros como comunarios le damos a esa montaña, ¿no? Y cuando hablamos del lago, igualmente, ¿no? Es un ecosistema, sí, así de bonito, pero que si vas en el momento correcto vas a poder ver unos atardeceres muy bonitos, ¿no? Más allá de ello, también ver diferentes tipos de aves muy típicos del lugar,
puedes explicarle de los sembradíos, las temporadas de sembradíos, eh, los diferentes colores de las flores, de las papas, de las habas, de acuerdo al tipo de papa, de la variedad de papa, el sabor, la consistencia. Entonces, hay muchos conocimientos que nosotros tenemos y que podemos generar un conocimiento mayor que genere experiencia en el turista. Entonces, no solamente va a haber una pampa de sembradío, sino un contenido de lo que se encuentra en el lugar, el significado, ¿no? Para el hermano comunario. Y también de ello la variedad gastronómica que podemos encontrar en esa región. Entonces, ese es el rol del guía de turismo local, de darle sentido a todo lo que, a lo que se ve, a lo que el turista ve, ¿verdad? Y explicar, generar conciencia, generar sentimientos en el turista. Entonces, ¿qué tiene que hacer el guía de turismo? Principalmente tiene que indicar, ¿no? ¿Por dónde tiene que ir? Tiene que acompañar al turista, aclarar dudas, porque el turista puede tener dudas, ¿no? ¿Y por qué no vamos allá y por qué nos desviamos por este camino, ¿no? ¿Qué significado tiene esa montaña, etcétera? Tantas preguntas que pueda tener, o tal vez igual cuando se recorre en caminatas por los sembradíos, puede que un comunario se moleste, ¿verdad? Situaciones que pueden pasar distintas, ¿no? Que pasa en la misma comunidad, que hay desacuerdos, etcétera. Pero tú como guía de turismo, pues puedes empezar a explicarle la forma de tomar decisiones en la comunidad, que hay comunarios que no están de acuerdo por esta razón. Entonces, en ese sentido, pues le damos más contenido, ¿no? Al recorrido, cuando aclaramos las dudas, ¿no? Y además de aconsejar a los turistas para optimizar su experiencia de viaje. Mejor vayamos por allá, podemos ver los nidos de los cóndores, o tal vez podemos encontrar plantas medicinales que es mucho mejor consumir que los productos fármacos, ¿no? Entonces el turista se va a ir con conocimientos muy propios y naturales, ¿no? Que, o sea, puede tomar la decisión de ya no comprar fármacos, pero además prevenir con ciertos tipos de mates cuando hablamos de las plantas medicinales. Entonces, el turista paga por aprender, por desestresarse, por vivir una experiencia que no puede vivir en la ciudad o no vive en el exterior, porque la vida en el exterior no siempre es lo mismo, por más que viva en los espacios rurales, es distinta, ¿no? El clima, el paisaje como tal, la altura, etcétera. Entonces son muchos aspectos que nosotros podemos con toda la confianza explicar y explayarnos, ¿no? De contarle al turista. Porque si lo hacemos bien, nos va a ir bien también, ¿no? Muchas veces los turistas, en este caso extranjeros, hasta dan pues propinas por lo bueno que has sido con ellos, con lo que les has explicado, les has recomendado, ¿no? Has permitido que hasta se saque fotos con alguna hermana comunaria o tal vez hasta de vestirles, ¿no? Entonces hay que ver esa situación ya como guía de turismo local. Guía local, persona nativa o residente local del municipio. O sea, persona que vive pues en la comunidad, ¿no? Que cuenta con conocimientos muy propios de su experiencia, ¿no? Y eso es lo que utiliza para el guiaje, ¿no? Pero además de eso, posiblemente no te hayas enfocado en adquirir todo ese conocimiento de los abuelitos, de las autoridades. Igualmente puedes prepararte. Igual, quieras o no, tienes una experiencia ya vivida y a eso puedes sumarle para enriquecer tu conocimiento. Y eso más adelante lo vamos a ver, las metodologías que puedes utilizar para saber mucho más del lugar que tú o por donde tú vas a guiar, ¿no? Vas a transmitir información de historia, de cultura, de la naturaleza, etcétera. A ver.
Vayamos revisando, según el Decreto Supremo 2609, cuando hablamos de guía local, nos dice en el artículo 4, inciso D, que señala que el guía comunitario es la persona natural que cuenta con conocimientos del espacio geográfico de su comunidad, población, cultura y gastronomía, ¿no? Según nuestra ley, el Decreto Supremo 2609. Eso en cuanto al guía de turismo. Entonces, vayamos a otras definiciones, por ejemplo, la de turismo comunitario. Eh, Nos referimos al turismo comunitario en general como un modelo de gestión del turismo, pero en las áreas rurales, ¿ya? Eso para empezar, que es un modelo de gestión, un modelo de hacer turismo, podríamos decir en otras palabras, ya cuando hablamos de turismo comunitario. Entonces, Murphy, que es un antiguísimo o uno de los primeros investigadores y pioneros en el turismo rural y comunitario, nos dice, ¿no? Este nuevo enfoque busca un equilibrio entre el desarrollo económico, la preservación cultural, la sostenibilidad ambiental, incorporando a las comunidades locales en la gestión y toma de decisiones respecto a la actividad turística. Entonces, son elementos importantísimos, ¿no? Bueno, en general, en turismo hablamos siempre de tres pilares. O cuando hablamos del desarrollo sostenible, hablamos de tres pilares, ¿no? La economía, la platita, ¿no? Después hablamos de la cultura social o política, ¿no? Los aspectos sociales o políticos. Y la última, la medioambiental, el terreno, el ecosistema donde se desarrolla esa actividad, ¿no? Entonces siempre van estos trillizos de la mano. Y eso lo menciona aquí. Y además que dice que que a esta actividad económica, el turismo, se tiene que incorporar a las comunidades, ¿m? Porque los atractivos turísticos se encuentran en los espacios rurales. Más del 90% de los atractivos turísticos y en el mundo o donde quiera se encuentran en los espacios rurales. Y ellas tienen que ser aprovechadas por las personas, ¿no? Que viven en el lugar. Uno. Y segundo, la toma de decisiones si quieren trabajar en turismo o no quieren, o el cómo quieren trabajar en turismo, la deciden esas personas que viven ahí, o sea, los comunarios, o sea, ustedes. Y generalmente eso se decide en una reunión, pues, ¿no? Y en esa reunión generalmente son aquellos líderes naturales, aquellas personas que hablan, opinan, ¿no? Opinan y van influyendo en la toma de decisiones. Y generalmente esas personas son pues aquellos que tienen mayor facilidad para ser guías locales. ¿M? Porque les gusta, ¿no? Y generan ese liderazgo. Además de ello, en el guiaje se aprende, pues se comparte información, se intercambia cultura con los turistas y al mismo tiempo también entiendes lo que el turista quiere o espera de la comunidad. Y eso ayuda a que en las reuniones puedan orientar como guías locales de qué manera podemos empezar a desarrollar la actividad turística. Ahora, eso dice la teoría, ¿no? Según Murphy, según la perspectiva que ha dado. Y en nuestro país, pues pueden haber varias teorías o conceptos, pero nos tenemos que basar en la ley de turismo, la 292, ¿no? En el artículo 1 nos dice, ¿qué es el turismo comunitario? Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, ¿no? Relación directa con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados. O sea que eh, considera y toma en cuenta a todo aquel grupo social que se encuentra en las áreas rurales, que son plurinacionalidad, o sea, tienen muchas nacionalidades. Por ejemplo, si hablamos de la provincia o del municipio, obviamente están los aymaras, ¿no? Pero no solamente están los aymaras, seguramente hay
personas citadinas que viven ahí, o tal vez algún grupo de Urus, ¿no? Que viven ahí. Entonces, ya estamos hablando de diferentes nacionalidades, ¿no? Solamente en el lugar. Y si hablamos de Bolivia, pues muchísimas, ¿no? Entonces, se reconoce esa nacionalidad. Interculturalidad, la relación entre las culturas, los intercambios culturales que que puedan haber entre ellos, ¿no? Entonces, se reconoce eso, ¿no? Con la participación consensuada de los miembros. Sí o sí, tiene que haber un consentimiento de las autoridades y la base de la comunidad de que sí quieren participar en turismo, sí, o algún grupo de esa comunidad sí quiere participar, ¿no? Y garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales de las naciones y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados para el vivir bien. Bueno, yo sé que esto es un enfoque un tanto más político, pero no se aleja casi en nada de la teoría anterior clásica de Murphy. ¿No? Es igual, las tres, ¿no? Economía, sociedad y medio ambiente, preservación y conservación, para el vivir bien, o sea, para una distribución económica adecuada entre nosotros, ¿no? El guía local, el que vende comida, el del hospedaje, la agencia de viajes, distribución económica en cuanto al turismo. Muy bien, eso. Entonces vamos a ir a este otro concepto de museos comunitarios. A ver, un museo comunitario es creado por la misma comunidad. Para empezar, ¿no? Es un museo de la comunidad, no elaborado a su exterior para la comunidad. Eso es algo que hay que entender y comprender, ¿no? Ponernos en nuestra conciencia, porque podemos estar equivocándonos. Y esto viene de la misma experiencia, ¿no? Que organismos ONGs, ¿no? Internacionales o programas dicen, ah, esa comunidad tiene ciertos atractivos, se lo crearemos un museo, ¿no? Vamos a poner plata, vamos a capacitar a los hermanos comunarios, listo, van a tener su museo. Entonces, eso es una visión de afuera para adentro, del exterior, ¿no? Es como que una imposición. Y es algo de lo que también hablamos o debatimos en la política, ¿verdad? Pero pasa lo mismo. Pero cuando hablamos de un museo comunitario, hablamos que la comunidad quiere sentirse representado, quiere mostrarse ante los visitantes. Y es por eso que ellos construyen su propio museo, ¿no? Y claro, obviamente antes con una cierta capacitación de qué es turismo, de qué son los recursos patrimoniales, materiales, inmateriales, orales, tangibles, intangibles, ¿no? De conocer todo eso, pero al final de ello los hermanos comunarios van a decidir, ¿no? Van a decidir qué tipo de museo es que van a armar y les representa a ellos, ¿no? En ese sentido, un museo comunitario es una herramienta para que la comunidad afirme la posición física, simbólica de su patrimonio, ¿no? Entonces, es un posicionamiento de la identidad, podríamos decir también. Un museo comunitario es un espacio donde los integrantes de la comunidad contribuyen un autoconocimiento colectivo, proporcionando la reflexión, la crítica y la creatividad. ¿No? Esto según la Red de Museos Comunitarios de América. Tiene esa perspectiva. Además de ello, un museo comunitario fortalece la memoria que alimenta sus aspiraciones de futuro. No sé si ustedes se han dado cuenta en algunas reuniones que carecemos de nuestra misma esencia y vamos introduciendo aspectos muy muy de la actualidad, ¿no? O sea, no digo que esté mal el hecho de ver hacia futuro, hacia adelante, es más, tenemos que verla, pero tenemos que verla con una propia identidad. Porque cuando hablamos de turismo vamos a vivir de esa identidad. Porque al turista, ¿qué vamos a mostrar?
lo que fuimos, lo que somos ahora, ¿no? El resultado de los diferentes procesos históricos por los cuales hemos pasado. Eh, ¿No? Y cuando hablamos a las cercanías o al mismo Huaquí, la persona antes de la colonia era otra, en la colonia era otra, en la república era otra, en el bicentenario son otros y en la actualidad somos otros. Hay una confluencia de culturas que han ido pasando en la historia, ¿no? Antes habrán sido los chiripas los que han dominado, ¿no? Con su idioma, después habrán sido los tihuanacotas, ¿no? Por varios, algo más de 500 años, que han ido construyendo una identidad propia, pero después ya los collas se han asentado, ¿no? Después nos hemos castellanizado, una influencia española, aunque no queramos también, es algo que tenemos que reconocer y vestimos esa influencia, porque las autoridades se ponen sombrero, ¿verdad? ¿Y eso de dónde vendrá? ¿No? De la influencia también española. O sea, nos representa esa identidad en la actualidad, pero es difícil transmitir de generación en generación y pueden haber ciertos disturbios en cuanto a la memoria, ¿no? Ciertas dudas, ¿era así? ¿No era así? ¿Mm? Entonces, el museo nos ayuda justamente a fortalecer esa memoria, ¿no? Y con ella tener mayor seguridad, pues, hacia dónde vamos a ir, quiénes somos. ¿M? Porque cuando sabemos quiénes somos, tenemos seguridad. Es como cuando un niño siempre vive con cierta inseguridad porque está en un proceso de formación, ¿verdad? Cuando es bachiller, cuando ya está estudiando 25, 30 años, o 25 a 30 años ya igual en la cultura aymara, dice, "Hakej tawa", ¿no? Nit hakej tas- nit amuyashtastig, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Acaso no eres gente? Entonces ya tenemos una formación definida, pero muchas veces siempre hay dudas y esas dudas surgen del no saber quiénes somos nosotros. Y ahí es donde es importante los museos comunitarios porque podemos ir, podemos repasar de que nuestros ancestros han tomado, han puesto ciertos cimientos importantes, trascendentes, tal vez no tan trascendentes, pero que han aportado a nuestra formación y a lo que somos hoy en día, ¿no? En ese sentido. Y nosotros como guías locales vamos a transmitir ello, ¿no? Para que también las personas que nos visiten nos comprendan, comprendan la historia y comprendan también su identidad en ese sentido. Bueno, vamos a entrar al aspecto de éticas y valores. A ver, según Isurrueta Puentes, destaca que la profesión se desarrolla en un contexto marcado por la globalización, que ha generado un desequilibrio cultural y moral al privilegiar lo cuantitativo sobre lo cualitativo. Bueno, en palabras simples, tratemos de entender esto que la globalización, ¿no? Que viene esto con el desarrollo de la comunicación, de las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, la televisión, el internet, gracias a la televisión y al que tengamos cine, ha llegado pues la cultura extranjera, ¿no? De otros países. Y nos influyen, ¿no? En la forma de vestir, en el hecho de tener nuestros artistas favoritos, el hecho de practicar Halloween, ¿no? Que lo hemos resistido hasta cierto punto, pero ya en la actualidad, yo no tengo hijos todavía, pero los que tienen hijos seguramente, y los que viven en la ciudad, ¿no? Seguramente ya están viviendo de que el primero ya están sus niños tocando puertas y pidiendo dulces, ¿no? Pero si bien ya se practica eso, seguimos practicando Todos Santos. Y mucho más aún en las comunidades, ¿verdad? Entonces, se refiere a eso, a que la globalización de alguna forma está haciéndonos perder la identidad, ¿no? Son los aspectos negativos, porque obviamente tiene aspectos positivos, ¿no? Nos ayuda a interconectarnos entre nosotros, nos da la posibilidad también de mostrar nuestra identidad, ¿no? Un hermano ya puede hacer en TikTok un live y decir, mira,
¿Cómo están, hermanos? Aquí estoy con mis ovejitas pasteando. ¿M? También se llega a conocer ya la comunidad más de forma más eficiente, ¿verdad? Entonces, positivos y negativos. Pero el problema es que se van perdiendo ciertos aspectos éticos y morales, ¿verdad? Entonces, es importante reforzar los valores que se han practicado en la cultura y en la comunidad. Y en base a esos mismos valores, pues el guía tiene que comportarse, ¿no? Tiene que tener ese camino o ese taqui, por lo cual debe ser responsable con los turistas, ¿no? Responsables en qué decir y qué no decir de la comunidad, porque no vamos a ir transmitiendo todo lo que vemos, ¿no? Ya, aquel tío es bien, bien hablador es, bien inventa muchas cosas, chismoso es, ¿no? Cosas que no vienen al caso, que no tenemos por qué comentar, mencionar, ni aspectos que tal vez hagan quedar mal a la comunidad o a los atractivos, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de ética y valores, sino transmitir lo positivo. Ahora, si vamos a manejar algunos aspectos negativos, tiene que ser con un objetivo a la crítica, ¿no? De ponernos a pensar de que esto es un mal ejemplo y de que podemos ir mejorando, ¿no? Posiblemente o por ahí en la ciudad tiene la misma situación, la misma actividad, pues entonces creo que es algo en común, podríamos decir, ¿no? O tal vez un gringuito te va a decir, sí, en mi comunidad, mira, tenemos estos problemas en mi ciudad, entonces no hay tanta diferencia en lo que pasa también en la comunidad, ¿no? Entonces, es como una manera de poder hacer crítica a nuestra misma forma de ser de ambos lados, pues obviamente compartimos, ¿no? Saberes, conocimientos y cultura entre nosotros y nos entendemos más, nos acercamos más, ¿no? A pesar de que el otro mida casi 1,90, sea más blancón, y nosotros seamos más bajitos, más morenitos, pero somos personas igual de carne y hueso y con los mismos problemas. Entonces, si ese enfoque es en ese sentido, pues es muy positivo y alimenta también la experiencia turística. ¿Ya? Entonces, hablamos de eso cuando hablamos de ética y valores en el guiaje de turismo. Bueno, el rol del guía de turismo se reconoce como el nervio motor del desarrollo, ¿no? En el sector. Mm. Porque las agencias de viaje venden, pues, promesas o ilusiones, podríamos decir, ¿no? No tanto así, tal vez lo estoy diciendo mal, pero es como decir, mira, al turista, vas a llegar el día 1 a tal lugar, ¿no? Hotel. Después vas a ir en transporte turístico hasta Huaki. Vas a visitar tal lugar, va a recibirte Don Mario, ¿no? Que va a ser el guía local. Entonces, así, vende en papel, ¿no? Un itinerario. Pero quien lo efectiviza, así tal cual lo ha vendido la agencia de viaje, es Don Mario, el guía local, ¿no? Por eso dicen que es el nervio motor del desarrollo. Los guías efectivizan todo ese itinerario. Y después cuando el turista vuelve hacia la agencia de viaje, va a venir alegre, feliz, con las mejores recomendaciones o va a venir triste o renegando, ¿no? Va a venir solicitando que le devuelvan la plata porque don Mario no me ha explicado nada. Todo su camino estaba con su cara jeta y listo, ¿no? Entonces, esos son aspectos que nosotros tenemos que considerar como guías locales y cumplir con responsabilidad con nuestra comunidad, ¿verdad? Creo que eso es muy importante porque cuidamos. Y yo creo que todos los aymaras somos en ese sentido, o nos comportamos en ese sentido, de cuidar nuestra imagen, nuestra identidad, el qué dirán nuestras autoridades y también nuestros hermanos comunarios, ¿no? Entonces, tenemos que representar de la mejor manera, ¿no? Eso es muy importante. Y también el hecho de hablar con respeto a los turistas y que también el respeto vengan de los turistas hacia nosotros, ¿no? Creo que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que ir aprendiendo a desarrollar, ¿no? El hecho de hablar con claridad, ¿verdad? El itinerario. Vamos a salir a las 8 de la mañana de la iglesia de la comunidad. Después
vamos a ir una caminata de 2 horas, ya le estás explicando cuánto tiempo va a caminar, ¿no? Después vamos a descansar, después vamos a volver en auto, puede ser, o vamos a volver caminando. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad y respeto, también implica que seas muy informativo con los turistas, ¿no? O el hecho de que posiblemente nos caiga la lluvia o haya mucho sol, ¿no? Y el hecho también de poder ayudar a los turistas cuando tal vez no pueden subir o bajar algunos cerros. Y siempre yo creo que es algo que tenemos que ir empezando a practicar la hospitalidad, ¿no? Siempre ser buenos anfitriones, ¿no? Hacerlos sentir en su casa, explicarles, tener paciencia con los turistas, ¿no? Si no han escuchado bien, volver a repetir. Si no te entiende, porque tú lo estás hablando así, así es, así es, así es, ¿no? A veces tenemos ciertos caracteres, ¿no? Pero tenemos que pensar no en nosotros, sino en el turista. Tal vez el turista no está entendiendo o no le está gustando la manera que tú le estás hablando. Entonces tienes que adecuarte a lo que el turista espera. Entonces son herramientas que en las otras clases vamos a ir revisando, ¿no? La forma de hablar, la forma de entonar, la voz más alta o un poco más baja, o el asegurarte que todos te escuchen, ¿no? Todos los turistas. Entonces, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la hospitalidad son principales cartas de presentación de ti como guía local. Bueno. Dificultad en la aplicación, ¿no? Cuando hablamos de ética y valores, la ambición desmedida, la corrupción y la falta de apoyo y académico afectan el desarrollo ético. Entonces, es importante actualizarse, formarse, autoformarse, pero al mismo tiempo de autoformarse, ir formando a los jóvenes, ¿no? O aquellos primos o hermanos menores para que ellos también se vayan formando, ¿no? Porque la formación cuesta. ¿M? Cuesta formarse, cuesta entrar a un curso, siempre es con algo de economía, entonces si tienes la oportunidad de formarte o si esto es más accesible, pues también transmite a los hermanos, ¿no? A tu hermano, a tu vecino, al hermano comunario. Eso es para empezar. Y lo otro, tal vez la otra aplicación es que tal vez entremos al al guiaje local solamente por tener dinero, por buscar dinero, ¿no? Por ganarse algo o ganarse más. A veces si, a veces los extranjeros dejan unos $20, $50, es mucho más de lo que te han pagado para el contrato de guía. Entonces, eh, no hay que ver tanto, ¿no? El hecho de tratar de sacar propinas lo más que se pueda, sino el hecho o con el hecho de hacer bien tu trabajo, ¿no? Todo el perfil que habíamos repasado, de comportarte adecuadamente y darle una buena experiencia, pues las cosas se van a ir dando automáticamente, ¿no? Esos son puntos que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Otro aspecto es la discriminación, el miedo al ridículo y la falta de coherencia institucional. A mí se me viene en la mente de que eh, no solamente los caras discriminan a los que no son caras, ¿no? Sino también a veces suele ser al revés. Muchas veces también podemos sentir que nuestra cultura es la mejor y ellos nada, ¿no? Eso también es una forma de discriminación. A lo cual siempre tenemos que partir de un marco del respeto, ¿no? Y el otro aspecto también es de que tenemos que hablar o informar, comunicar lo que es, sin inventarnos, sin exagerar de lo que nosotros vamos a hablar en el guiaje, ¿no? Ni sentirnos ni creernos superior como cultura o de lo que puedan mostrar, ni hablar mal de otros países, porque estamos con frontera con Perú y hay mucha relación de las culturas, ¿no? Cuando hablemos sobre el origen de las danzas, etcétera, se nos pueden ir algunas palabras que no pueden ser adecuados. Entonces, en el marco de la ética, el respeto y los valores, tenemos que ser lo más respetuosos posibles y ser siempre buenos embajadores de nuestras comunidades. Entonces,
Y para terminar, ¿no? Bueno, he tratado de ser lo más accesible y simple posible, pero sin embargo, posiblemente hay algunas cosas que no se me hayan entendido. Estoy prestos para escuchar sus preguntas y poderlo transmitir de una manera más accesible, ¿ya? Entonces, para terminar, Andrea Tramontana decía, el guía actúa como una herramienta de mediación cultural, ¿no? Mediar entre culturas, entre el lugar, sus habitantes y los visitantes, pues interpreta y comunica el lugar hacia el exterior, ¿no? Entonces, sin más, muchas gracias por la atención y estoy pues presto a sus preguntas, estimado Juan Carlos. Muchas gracias, estimado licenciado Abraham, por tan brillante exposición en esta primera sesión. Por tanto, vamos a dar el espacio a los participantes si tienen algunas consultas al respecto. En caso que no pudieran usar el micrófono, pueden también enviar su mensaje de texto en el chat del grupo. Así que tienen ustedes la palabra a cada uno de los participantes de este curso taller en su quinta versión. Adelante, por favor. Bueno, al parecer todo está claro, licenciado Abraham. Bueno, si hubiese, nos hacen conocer tal vez si es que no está muy claro al chat del grupo. Asimismo, indicar que también esta presentación va a estar en la plataforma del curso para que puedan acceder, revisar y también hacer las tareas correspondientes, así como ha mencionado el licenciado Carlos Gualpar. Bueno, queda agradecer, licenciado Abraham, en esta primera sesión. Este es un grupo exclusivo, como habíamos conversado, de la población de Huachi. Por tanto, ya le compartí también la lista del curso. Tenemos al momento esa cantidad de personas. Esperemos que ya en la siguiente sesión se vayan sumando. Las palabras de su despedida, licenciado Abraham, y motivación para que los compañeros sigan en esta tarea, ¿no? De ser los guías locales comunitarios para la población de Huaki. Por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, queridos hermanos, ¿no? Porque somos de la misma región, tenemos un gran potencial turístico, visual. Lo que también les digo a mis estudiantes, eh, lo que vemos es visual, todo entra por los ojos, ¿verdad? Tenemos nuestro lago que es el atractivo más importante, ¿no? Y de ahí nos colamos con otros atractivos, nuestras montañas, la arqueología. Es más, Tiwanaku puede ser casi comparado con el lago o mucho más por el valor histórico, ¿no? De identidad y de cultura, ¿no? Que en algún momento ha sido pues la más importante en Sudamérica. Entonces, tenemos esos atractivos, pero también tenemos aquellos que no son visuales y estas son las que pueden potenciar más, hacerlos más atractivos, nuestras comunidades, nuestros atractivos que de alguna forma se ven bonitas, ¿no? Y son pues las culturales, las prácticas culturales, la producción económica, ¿no? Nuestras papas, variedades de papas, ocas y saños, los sabores, todos esos aspectos. Ahora, cuando hablamos del folclore, igualmente, ¿no? Los significados del por qué nos vestimos de esa forma, los sonidos de las quenas, mm, de los tambores, todo eso tiene un significado, todo tiene un ser, una manera de ser, y ese conocimiento pues los tienen ustedes. Compartan ese conocimiento, ¿no? Exprésenlo al visitante, pero también exprésenlo de una manera organizada y ordenada, ¿no? Donde haya hospedaje, donde haya alimentación y donde de alguna forma también sea obligatorio de que todas las visitas, los recorridos sean con guías locales. Y eso no va a ser gratis, ¿no? Va a haber
un costo por los servicios como tiene que ser y eso va a generar pues un movimiento económico en nuestras comunidades. Y por eso yo considero que este curso es muy importante para darnos cuenta, ubicarnos e impulsar el, el turismo comunitario o turismo rural como tal, si no es comunitario, en nuestras comunidades y ponerlos en nuestras asambleas, ¿no? Y empezar a gestionar, porque se puede. Y tenemos personas o estudiantes y profesionales en turismo y de otras áreas más que pueden complementar ese conocimiento, ¿no? Así que les animo a que están en buen camino, ¿no? Este es un punto de partida en donde tenemos que ir fortaleciendo eh, todo esto del desarrollo del turismo y también del museo comunitario. Nada más, nos vamos a ver este jueves y después la otra semana también. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, gracias, licenciado. Bueno, hasta la próxima sesión. El día jueves vamos a estar a la misma hora. Muchas gracias y tengan un sueño reparador. Buenas noches.